Bien, compañeros, nuevamente me encuentro aquí virtualmente presente con ustedes, dependiendo de la hora en la que estén escuchando y mirando este video. Buenos días, buenas tardes o en su defecto buenas noches. Permítanme presentarles nuestro proyecto de la unidad número 5, gestión de los inventarios. Nuestro equipo ya nos conocen, estamos integrados por mi compañera Kenia, Jaime y su servidor Mariano. A lo largo de esta unidad estaremos explicándoles sobre los conceptos básicos de la administración de inventarios y es lo que venía siendo los inventarios en esta unidad, en este capítulo del libro. Y pues adelante. Bien, en el punto 5.1 que es más que nada la pura teoría que se está manejando, son los conceptos básicos de la administración de inventarios. Aquí manejábamos dos puntos importantes. El primero de ellos es que la gran parte del inventario de la empresa en realidad es capacidad almacenada, como lo estudiamos, como lo leímos y como lo hemos venido trabajando, todos nosotros compañeros pues nos damos cuenta que sí, que en realidad es esto, una capacidad almacenada. Como lo dice en el libro, como se venían algunos ejemplos, muchas de las veces corremos con esa mentalidad de pensar que es otra cosa, más no. Muchas de las partes del inventario de la empresa en realidad solo viene siendo lo que es la capacidad almacenada. En la actividad principal que viene siendo de nuestro negocio, de Sushi Slam, en esta ocasión, bueno, no en esta ocasión, sino que en este momento nos damos cuenta que su actividad principal es brindar un servicio, el servicio de comida y de comida a domicilio en estas situaciones. Entonces es por lo tanto que no puede darse el lujo de planificar y utilizar la capacidad con anticipación a la demanda. Por eso, en lugar de ello, se ve forzado a emplear la capacidad solo después de que se genera la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que manejamos nuestras capacidades correspondientes a que se hace el pedido. Claro, llevamos un control, pero no se puede anticipar con mucha precisión cuál es nuestra demanda generada. Y en el segundo punto, el segundo concepto, pues nos damos cuenta que trata de que el inventario pocas veces representa un problema para la compañía, para la empresa, para el negocio. Las pymes, las medianas y las grandes empresas, todas manejan inventarios. Por más insignificantes que sean, ahí se encuentra un inventario. Y dice que muchas de las veces, bien, en este punto número 5.2, las categorías de los inventarios, aquí nos damos cuenta que Sushislan tiene en la primera categoría un inventario de demanda independiente, puesto que somos ajenos a las fuentes de la compañía. Por ejemplo, estamos sujetos a las especificaciones del cliente que nos estén pidiendo a nosotros. Por ejemplo, si nos hacen un pedido, el cliente va a decir qué especificaciones quiere que tenga, ya sea de materia prima, de insumos, del orden en acomodar el producto para su venta, en charola, en vaso, en plato y ese tipo de cosas. Dentro de la materia prima la estamos manejando como tal, todo aquel insumo que integra los productos que estamos vendiendo, ya sea el rollo de sushi, ya sea las megabolas o ya sea el platillo como tal de arroz. Para la producción en proceso nos encontramos con la siguiente situación. Dado las circunstancias y como hasta ahora se ha estado trabajando con Susislan, nos damos cuenta que al inicio a la terminación de la jornada, muchas de las veces se queda con cierta cantidad de arroz o alguna verdura que tiene una vida útil un poco alargada. Entonces, en este caso, este inventario sería utilizado para eso, para reutilizar la materia prima que se encuentre en óptimas condiciones, claro, para poderse utilizar el siguiente día de producción. Dentro de la tercera categoría que estaremos manejándoles es la función del inventario sobre proceso. El inventario de seguridad es un inventario que estamos proponiendo porque nos estaríamos previniendo de futuras negligencias que estarían manejando nuestros proveedores hacia nosotros, que no cumplan con la cadena de suministros hacia nosotros y nosotros en su defecto no cumplamos los pedidos de los clientes. El inventario de anticipación lo estaremos manejando siempre y cuando se cumplan con un futuro alterno o un futuro comprometedor en el que las
demandas del producto sean altas. Ahí es cuando vamos a implementar este tipo de inventarios. Está considerado y tal vez sí se utilice muy bien. El inventario de desacople no estaríamos utilizando porque por los motivos que manejamos un inventario fresco a nuestros clientes, o sea, no les estamos vendiendo sushi con cantidades un poco más de vida útil alargada, no, es fresco, se hace al instante y se vende al momento. Por eso no nos podemos dar el lujo de experimentar con este tipo de inventarios. Continuando con la información que ya les dieron mis compañeros, yo voy a tocar el punto número 5.3, que es el modelo básico de ajuste del lote de inventario. Y vamos a tocar el primer punto, que sería la cantidad económica del pedido. Este es un método que nosotros ya hemos venido tratando y que nos habla básicamente de minimizar costos, encontrar un balance entre el número de inventario que tenemos y el costo que impacta de tenerlo o no tenerlo. Y en estos dos puntos son los que nos vamos a basar para nuestro negocio. Un dato curioso es que para nosotros la cantidad económica del pedido no funciona de la manera tradicional. Más adelante voy a dar a conocer las justificaciones del por qué no funciona así, pero me gustaría comenzar hablando de los costos de no contar con inventario. Nosotros aquí pueden observar que pusimos algunos, que sería el almacenamiento, la descomposición y el control de inventario. Estas son las que aplican de una forma más adaptable para el tipo de giro y la actividad que nosotros realizamos. Habrá otras más, pero corresponden a otro tipo de actividades, petroleras, químicas o de cadenas, etcétera. Entonces, nosotros tenemos tres. Me gustaría hablarles un poquito acerca de cada una, que sería el almacenamiento. El gasto de tener un almacén o depósito se incluye en nuestro gasto de inversión y no de inventario, porque el lugar que tenemos para operar es el mismo que funcionaría para el inventario y ese gasto ya incurrió en la inversión y ya incurre también en pagar la renta del lugar donde también está el inventario. Entonces, no funciona de esa forma. También otro de los puntos sería la descomposición. Acá arriba ya vimos un poco sobre el tipo de materia prima que nosotros usamos y cada una de esa materia prima tiene una vida específica de anaquel, hablando de los costales y de los bidones que manejamos, y también de cadena fría, hablando un poquito más de lo que se echa a perder, de lo perecedero que iría dentro del refrigerador o dentro de la nevera. Sin embargo, la recuperación y la rotación de ese mismo inventario es muy rápida, bastante rápida, por lo que inhibe el desperdicio de la misma. Ahí tampoco incurre en un gasto para la empresa. Venía un dato curioso que decía que también puedes incurrir en gastos por tener inventario, ya sea por pérdida o por desplazo de ese mismo material. Sin embargo, con nosotros tampoco aplica porque el lugar es pequeño, en desplazo sería muy poco probable que incurriera en un gasto de algún tipo de accidente o incidente. Y pues las instalaciones son pequeñas, el riesgo por pérdida tampoco, porque se manejan hojas de almacén y estamos muy pendientes de lo que entra y sale de la empresa. En el costo del control de inventario y pérdidas existe un personal que ya se encarga y que es responsable de su control, entonces no representa un costo diferente al de la nómina por estar dentro de las obligaciones de las personas que trabajan aquí. Sabemos que en algunas compañías es indispensable este tipo de control por el robo hormiga que existe dentro de los inventarios, del inventariado. Sin embargo, la buena administración humana dentro del Sushixtlan libera este costo también. En resumen, el costo de tener inventario es casi nulo. Y ahora voy a hablarles del costo de no contar con inventario. Aquí es un poco subjetivo, puesto que depende del tipo de actividad de la empresa. En nuestro caso, quedaría al aire, porque se basaría en el historial de ventas de la empresa. ¿A qué me refiero? El punto principal del costo de no contar con inventario sería el desabasto, no tener con qué cumplirle a los clientes, y eso afectaría o impactaría de una forma directa e indirecta. Directa porque no entra dinero por esa venta, e indirecta porque queda en juego la reputación del Sushixtlan, porque quedas mal con el cliente, porque te generas una mala fama. Ese sería el riesgo de juego más importante de nosotros, la reputación del negocio en desabasto. Y otro punto también que sería los pedidos en espera. Aquí los pedidos en espera van por los costos asociados de cuando se cierra un pedido, que el material no está disponible. Aquí no aplica porque trabajamos sobre pedido. Tendríamos que esperar a que el cliente pidiera para nosotros comenzar a trabajar. Espero darme a entender un poco con eso.
Y uno de los puntos importantes que aquí menciona en el documento que ustedes pueden estar viendo, que serían los costos de agilización para reducir el tamaño normal de la producción. Esto sucede, por ejemplo, cuando no existe material para realizar el pedido y cuando hay ese material comienza a agilizarse esa producción para restablecer o para compensar ese pedido que se perdió. Con nosotros no aplica porque las jornadas son ordinarias y porque no existe un adelanto de trabajo. No podríamos recuperar un pedido que ya se perdió. Tal vez podría recuperarse cuando el cliente volviera a pedir o volviese a llamar al negocio, pero no pudiéramos recuperar de inmediato. Por ejemplo, un pedido de ayer que no tuviéramos por desabasto, hoy no pudiéramos recuperarlo y decir vamos a hacer el mismo y te lo vamos a llevar, porque ese pedido ya se perdió, porque es comida, por el objeto que tiene el producto que nosotros hacemos. Entonces, en conclusión, tener inventario resulta favorable para nosotros porque los costos no son de impacto, no son cuantificables, porque pueden deducirse y adaptarse incluso a la nómina, ¿verdad? Como carga de trabajo. Y el no tenerlo aquí sí afecta un poquito porque nos impide vender, lo cual sí sería cuantificable de baja escala dependiendo el número de ventas que se reduzcan según las horas o días de inactividad. Por ejemplo, si nosotros dejamos de elaborar 1 o 2 días por desabasto, tenemos más o menos una noción del impacto de la pérdida de ese día porque sabemos en promedio cuánto vendemos. Supongamos que vendemos de 1,000 a 1,200 diarios y se pararon 2 días por desabasto. Ese sería nuestro costo por no tener inventario, 2 días. 2 días que nos cuesta volver a resurtir el inventario. Esos 2 días sabemos que van de los 2,000 a los 2,400, ¿verdad? Entonces esa sería la forma de medir el impacto. En conclusión, la mejor opción sería tener inventario porque los costos no son tan cuantificables y no nos afecta tanto en comparación al no tener inventario y que haya pedidos y no poder cubrir esos pedidos que se impactarían al final en las ventas incurridas. Bien, continuando con la presentación de nuestra aplicación, sigue el tema 5.4, modelos básicos de reabastecimiento de inventarios independientes. Nosotros decidimos considerarlo nuestro inventario de una manera independiente debido a que lo vamos a estar gestionando a través de materias primas e insumos. Tomó esta decisión porque no manejamos como tal un inventario de productos terminados debido a la clase de nuestro producto, que buscamos entregarlo de la manera más fresca posible al cliente. Para poder trabajar estos temas, decidimos dividir lo que son las materias primas y los insumos en 3, que es fruta y verdura, que se compran semanalmente y se pueden revisar aquí sus costos, las piezas que compramos, los costos totales y los productos que representan. La siguiente categoría es abarrotes perecedero, que son compras quincenales, donde encontramos el ajonjolí, la harina, el huevo, el aceite, productos que también son perecederos. Sin embargo, su tiempo de vida es un poco más largo. Y por último, las importaciones, que son compras mensuales. Estos productos tienen una vida de manejo, una vida útil más larga, que por lo regular tiende a ser inclusive de meses, dependiendo a qué enfoque le demos. Aquí podemos notar que está el arroz, el pan, con las algas, los palillos, y aquí se muestran sus costos y las piezas necesarias para cubrir la demanda mensual. Bien, entonces para poder determinar la cantidad económica de pedido, tuvimos que realizar algunos cálculos. El primero de ellos fue costo por cada vez que se ordena el producto. En base a los gastos que hemos venido manejando, en este caso los gastos administrativos, porque el administrador va a ser el encargado de realizar los pedidos, decidimos considerar esos valores para poder determinar el costo cada vez que se ordena dicho producto. Los costos que vamos a estar manejando para los insumos que son de compra semanal es de 96.10. Para el quincenal es un costo de 56.53 cada vez que se realiza el pedido. Y para el mensual, debido a que se tiene que hacer el pedido, ¿verdad? Por llamada, pero se tiene que ir por dicho producto hasta la ciudad de Tepic, entonces aquí el costo incrementa un poco más y se vuelve de 125.67. El costo anual de mantenimiento.
Para determinar el costo anual de mantenimiento, determinamos algunos valores, algunos gastos que realizamos mensualmente para después sacar la división, como se nota aquí, y así determinar el costo de mantenimiento. Por ejemplo, para el de la fruta y verdura, es un costo de mantenimiento sobre el precio, sobre el costo de los insumos de 7.95%. Aquí se presentan los conceptos que consideramos para poder calcular dicho porcentaje, que está la renta, la depreciación del refrigerador y del congelador, la limpieza, la electricidad, los salarios. Aquí nos da nuestro total, lo dividimos y así obtenemos lo que es el costo de mantenimiento en porcentaje. Para el de los abarrotes es de 14.54 y para el de las importaciones es de 18.75. Como podemos observar, es diferente para cada caso. Es por esa razón que lo decidimos dividir, para que no hubiese tanta disparancia, tanta dispersión en los resultados. El nivel de servicio que pensamos manejar es un buen servicio que queremos brindar, entonces por eso decidimos considerar un 95%, que es 1.65. Como sabemos, ese valor nos va a servir para determinar lo que es el inventario de seguridad y el punto de reorden. El tiempo de espera para reabastecer nuestro inventario. Decidimos aquí en este punto manejarlo a través ahora sí de unidades ya terminadas. ¿Por qué de unidades ya terminadas? Porque en base a las unidades que debemos de tener para poder reabastecer, debemos, si por ejemplo en este caso tenemos 7 unidades respecto de un día a otro de desviación estándar, pues vamos a considerar la materia prima equivalente a las 7 unidades para no hacer cálculo por cálculo. Aquí lo englobamos, lo canalizamos de esa manera más conjunta y nos da que en base a los datos en un día podemos tener una desviación estándar de hasta 7 unidades en un día de trabajo. Ahora bien, en base a todos estos datos ya podemos calcular lo que es la cantidad económica del pedido, insumo por insumo. Como podemos observar, aquí aparecen toda la materia prima, todos los insumos que manejamos. El periodo de demanda, como lo mencionábamos arriba, hay algunas cosas que originalmente o en la tabla de la primera tabla los mostramos según lo que se ocupa cada semana, cada quincena o cada mes. Dentro de esto aparece el pepino, el aguacate, la zanahoria, el cebollín, la piña, el plátano, que su periodo de demanda es 52. Eso quiere decir que actualmente realizamos 52 pedidos al año para poder surtir nuestros inventarios de materia prima. En base a todo esto nos dan resultados que en número optimizarían los costos, pero ya aplicado a la realidad sería una situación un poco distinta, un poco diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, la cantidad económica del pepino es de 364 kilos, hacer 6 pedidos al año. En números estaría genial, estaría bien. Sin embargo, ya llevado a la práctica, pues sabemos que el pepino tal vez no tiene todo ese tiempo de que se pueda conservar, o tal vez sí se conserva, pero la calidad, el sabor ya no es la misma. Entonces, aquí lo pudimos determinar en base a los números para poder calcular la cantidad económica del pedido. Y algo curioso es en la parte donde siento que sí nos va a poder servir, es para los productos que no son tan, ¿cómo se dice? No son perecederos. Por ejemplo, el arroz, que puede tener una vida útil de mayor tiempo. Si nos damos cuenta, compramos 12 veces al año arroz. Aquí la cantidad económica de pedido nos dice que compramos 10 bolsas, pero 9 veces al año. Entonces, en este aspecto es donde sí nos podría servir más que nada estos cálculos para esos productos, esos insumos que son a mayor tiempo, a un mayor largo plazo. Ahora bien, calculando el inventario de seguridad en base a
¿cómo se dice?, a los datos calculados anteriormente. Aquí hay un pequeño error, aquí debe de ser 7. Multiplicamos las 7 unidades de desviación estándar que se están manejando por el nivel de inventario propuesto, que es de 1.65, de un porcentaje del 95%, que nos da 1.65. Lo multiplicamos por los 7 y nos da un valor de 12 unidades. Aquí, como les reitero, hubo un pequeño error, pero nos quiere decir que nuestro inventario debe ser de 12 unidades. Considerando que el tiempo para reabastecer nuestros inventarios es de un día, entonces en promedio se venden 58 piezas, 58 platillos de nuestra comida. Entonces, esos 58 más las 12 unidades de inventario de seguridad nos quiere decir que debemos de tener, que nuestro punto de reorden debe ser cuando tengamos para fabricar 70 unidades de platillos de comida. Cuando lleguemos a ese límite de que nada más podamos producir 70 en un día, es cuando ya debemos de hacer el reabastecimiento de los insumos. Ahora voy a tratar de tocar el 5.5, que es el control de inventarios de una forma más ágil, porque ya escuchamos un poquito sobre de cómo funciona en Sushixtlan el control de inventarios, la gestión de inventarios. Y primero que nada tocamos el punto de la perspección correcta, que nos habla de cómo saber con exactitud qué es lo que tenemos y cuánto nos cuesta lo que tenemos. Ya les había comentado que el impacto económico no es tan fuerte, y en Sushixtlan la materia prima almacenada es de uso progresivo, o sea, su rotación es muy rápida y es poca cantidad, en realidad no es un almacén muy grande, entonces es adaptable para controlar y detallarse, por ejemplo, en hojas de almacén, lo que no tendríamos mayor problema para hacer el inventario en la perspectiva correcta. En los métodos de almacenamiento, el que más nos funciona para nosotros es el método de base de operaciones, porque en este método cada artículo tiene su propia ubicación, entonces funciona perfecto para otorgarle exclusividad a los artículos que nosotros tenemos. La ventaja de este método es que la ubicación siempre se conoce y que resulta fácil encontrar el inventario, ¿verdad? Entonces, bueno, la única desventaja que sería aquí es el espacio, que la ubicación necesita mantenerse disponible para recibir el artículo en cuestión. Sin embargo, sabemos que por la distribución del área y la cantidad de inventario que nosotros tenemos y necesitamos, no resulta mayor problema, resulta viable. Para el mantenimiento de la precisión de la información de inventario, en este punto más que nada es conocer qué tenemos y cuánto tenemos. Y la justificación coincide con la que les acabo de decir, que la distribución es por área y la cantidad de inventarios que tiene la empresa. Por esa razón resulta viable meter ese punto como obligación aleatoria del personal, como responsabilidad. Entonces, en el mantenimiento de la precisión de la información del inventario también no hay problema alguno en Sushixtlan. El método estructurado, las opciones que nos ofrece este método van acorde al mantenimiento y la precisión del inventario, ¿verdad? Entonces, sería de buena fuente saber que en Sushixtlan cada parte que compone el inventario está acomodado según sus características de componentes, de caducidad, de almacenamiento en seco o de cadena fría, dependiendo lo que les había explicado hace un momento. Entonces, ese método estructurado tampoco hay problema en Sushixtlan, porque sí su almacenamiento va acorde a las funciones y a las características de ese inventario, de esa materia. Y al final vemos como una reflexión que es cómo lograr los registros precisos en el inventario. Aquí puse algunas de las razones que, más que justificar, serían razones para entender el por qué nos hace llevar un buen registro de inventario, el por qué nos agiliza tareas y el por qué no nos impacta en dinero. Algunas son porque el inventario está distribuido por concepto, depende de lo que les acabo de decir, dependiendo en qué área está, porque es un inventario pequeño. En realidad nuestra empresa no es muy grande, el inventario permite perfectamente su control. Su desgaste es progresivo, el control está en constante rotación, porque trabajamos sobre pedido también, porque el lugar de almacenamiento oficial cumple con las condiciones climatológicas necesarias. Al fin de cuentas es el lugar donde trabajamos, entonces por ese lado no hay problema.
El control de inventarios es por empleados, es rápido y de índole primaria. Quiere decir que con simples anotaciones podemos tener un buen control del inventario. No existen costos para inventariar, que es lo que veíamos arriba. Es una función más que se adhiere a la nómina del empleado en cuestión al que le toca inventariar. Este mismo trabajo del empleado es rápido y seguro, y la precisión es confiable porque es a baja escala, lo que les comentaba hace un momento, que en realidad nosotros necesitamos poco inventario y ese mismo inventario rota rápido. Ahora les voy a hablar sobre el método de registro ABC. En base a los datos ya presentados anteriormente, le dimos su clasificación en base a la importancia, en base a la inversión acumulada. Entonces, como podemos observar, en base a los datos, nuestro artículo que debemos de prestarle mayor atención, o el más preciado por mencionarlo así, es el camarón, que se encuentra en la zona A. Esto nos quiere decir que dentro de la zona A están 69.55% de nuestros artículos, en la zona B 20.27% y en la zona C 10.18%. Como podemos observar, dentro de la zona A se encuentra el camarón, el aguacate, la carne, el cangrejo, el aceite, el arroz, el panko, que independientemente de este análisis, sabemos que son nuestros artículos más preciados, a los que debemos de cuidar más, porque son prácticamente la base para poder fabricar nuestros productos, nuestros productos, nuestros platillos. Algo curioso que cabe mencionar es que, por ejemplo, el alga se encuentra en un nivel B, que es de igual importancia, que debemos de estar cuidando. Sin embargo, el alga, debido a que es un producto esencial para formar nuestro rollo de sushi, aquí podríamos aplicar de que lo pudiéramos subir de nivel a un nivel A, debido a la importancia que conlleva tener alga, porque si no tenemos, pues prácticamente el rollo de sushi no se podría realizar, no se podría llevar a cabo. Entonces, aquí se puede poner un resumen del acumulado. 22.82% de los artículos representan el 69.55% de nuestra inversión. Para la zona B, 25.71% de dichos artículos representan el 20.27% de la inversión, y casi y poquito más del 50% de nuestros artículos que se encuentran ubicados en la zona C representan tan solo el 10.18% de nuestra inversión. Aquí se puede observar en el diagrama. Entonces, ¿por qué es importante el diagrama de inventarios ABC? Porque nos permite realizar esta clasificación que mostramos aquí, y en base a dicha clasificación es como vamos a poder realizar nuestros conteos de inventarios, el ciclo de conteo de inventarios, donde pues cabe dentro de la lógica que, por ejemplo, le vamos a prestar mucho más atención a lo que es el camarón o es el arroz, que por ejemplo a las bolsas de salsa, que dichas bolsas pues podemos ir al mercado, las conseguimos, o podemos conseguir botecitos. O sea, la forma de sustituir la bolsa de salsa es mucho más sencilla que sustituir, por ejemplo, el camarón o el aguacate, que son parte esencial de nuestros productos. Y dicho diagrama de inventarios ABC nos ayuda a conocer y a determinar todas esas cosas. Bien, podemos llegar a la conclusión que el tema de gestión de inventarios es de suma importancia, debido a que nos ayuda a controlar y a gestionar de buena manera pues uno de los activos que para nosotros son más importantes dentro de las empresas, que es los inventarios. En el libro mencionaba que dependiendo del enfoque que le des, es la importancia que le vas a dar a los inventarios. Un contador solo ve dinero estancado, o ve cuestiones de dinero ahí que no se ha movido, pero en cambio para alguien de producción significa una parte esencial dentro de su proceso, porque pues con ellos se fabrican los productos que comercializas. Para alguien de ventas, creería que al tener mayor cantidad de inventarios, pues va a ser mucho mejor, porque vas a poder hacer muchas estrategias de marketing para vender más. Pero todo, como podemos darnos cuenta, todo
todo se debe de trabajar en conjunto y dicho de otra manera, el inventario pues es algo, una parte fundamental de nuestra empresa que va relacionado con áreas importantes como lo es contabilidad, como lo es producción y como lo es ventas. De aquí la importancia de este tema y ha sido toda de nuestra parte. Que tengan un muy buen día.